Buenas tardes, Hola, ¿cómo les va? buenas Bueno, tardes, profesora. buenas tardes a todos, estarían esperando como yo que el anfitrión nos abra la reunión. Esperen que ahí estoy. Bueno, ya estamos, ya hice el reclamo y Mariano ahí nos abrió. Hoy somos pocos, por lo que veo, vamos a esperar un poquito más, pero que vayan ingresando mientras conversamos. Ocurrió lo mismo en otras comisiones porque sabemos que están rindiendo. Hay materias que están cursando conjuntamente con esta y hay mesa. Entonces seguramente hay actividad presencial importante en la facultad y alguna virtual, entonces hay pocos participantes en las comisiones en general. Ustedes no rinden otras, evidentemente, o están cursando otras materias, los que están acá presentes, Hoy Sebastián, no. Cecilia. Sí. Hoy no. Bien, están ahí en la cuenta regresiva. Bueno, bueno, supongo que después ustedes les pasarán algún comentario en torno a lo que venimos trabajando al resto de sus compañeros, o preguntarán o tendrán esta clase la posibilidad de acceder. Vamos a retomar, vamos a hoy circunscribirnos a dos cuestiones. Les hago una pregunta antes de comenzar. ¿Ustedes están viendo o vieron, o vieron seguramente, porque ya no hay más clases, el tema de expropiación con la doctora Tamendi, ¿verdad? ¿Sí? Sí, lo vimos. Estamos empezando. ¿Ahí dijo alguien algo? Sí, lo vimos, lo vimos. Bueno, hay alguien que tal vez tiene un micrófono abierto. Bueno, eso yo acordé con la doctora que ese tema lo iba a dar ella. Alguna referencia hoy vamos a hacer, no relativo a la expropiación propiamente dicha y a la cuestión de la expropiación y a la ley y al marco y demás, sino en algunas situaciones en donde en lugar de un límite sería pasible la posibilidad de hacer valer el instituto de la expropiación. Hoy lo vamos a puntualizar. No obstante, más allá de que la doctora Otamendi les ha dado el tema, yo les voy a enviar, y esto lo hago porque quedé con eso en la comisión 2, donde la doctora Otamendi no da clase, en que yo les iba a hacer entre hoy, no creo porque termina tarde esta clase, pero mañana, un punteo de aquellos puntos que no pueden dejar de ver para el parcial en el tema de expropiación. Es decir, tienen que ver todo, pero yo les voy a decir qué preguntas o qué temas son los que normalmente se preguntan y tienen que sí o sí conocer para la evaluación. Esto porque más allá de la lectura que hagan, hay cuestiones que son preguntas reiterativas. Yo les voy a dar una guía, como una especie de guía, una hoja, un punteo que les voy a mandar por el correo electrónico, ¿sí? Para que tengan presente eso para el día de la evaluación. Sin perjuicio de que el que quiera preguntar algún contenido, alguna duda que haya tenido, puedan mandarme el correo hasta el día sábado. El día domingo ya no, porque estamos muy próximos a la evaluación, pero hasta el sábado yo voy a contestar correos por alguna pregunta en particular que quieran hacer. Esto para que incluso les retransmitan al resto de sus compañeros. Vamos a tratar dos cuestiones que nos quedaron sin ver todavía dentro de lo que son los límites al dominio. Una de ellas se circunscribe con el camino de sirga y otro con el tema de límites al dominio relativo al tema de las inmisiones. Concretamente los artículos 1973 y 1974. Vamos a analizarlos porque ahí el contenido es significativo y vamos a puntualizar qué cuestiones deben conocer en el marco del parcial. ¿Por qué esto? Porque les puede ocurrir, y pueden tener la sensación de que el tema no es un tema complejo, de hecho no es complejo, y a veces por subestimar la no complejidad del tema, soslayan algunas precisiones
técnicas que son muy importantes que las conozcan al momento de ser evaluados, porque a veces eligen este tema como tema para comenzar a hablar y hay algunas cosas que las soslayan o las pasan por arriba y pensando que las saben y es necesario tener algunas precisiones. Hasta ahora vimos que la cuestión de los límites al dominio, desde una perspectiva comparada, es decir, con el código derogado de Vélez-Sarsfield le dedicó 50 artículos a la cuestión de los límites al dominio. Tenía una casuística bastante profusa, bastante copiosa, una gran cantidad de artículos destinados a los límites al dominio, y sin embargo el Código Civil y Comercial redujo el número de 50 a 13, es decir, el tratamiento de los límites al dominio está circunscripto al número de 13 artículos. Nosotros tratamos algunos de esos límites contenidos en el Código Civil, tratamos otros límites que se encuentran regulados por fuera del Código Civil, hemos hecho algunas enunciaciones, como por ejemplo límites que constan en el Código Aeronáutico, límites que constan también en otras leyes, como por ejemplo la ley 26743, que es la ley de protección al patrimonio arqueológico, no sé si hicimos referencia, es decir, no todos los límites están contenidos en el sistema del código. Vimos que también los fundamentos por el cual el Código Civil actual redujo el número de artículos es porque esa casuística que Vélez-Sarsfield dedicó al tema de los límites, muchos de esos casos han caído en desuso por las nuevas realidades urbanísticas, entonces no era necesario tener una casuística tan pormenorizada. La exposición de motivos del Código Civil y Comercial argumenta en favor de la reducción en general de todo el articulado. Si ustedes recuerdan, el Código Velezano tenía 4.051 artículos y prácticamente el Código Civil y Comercial está reducido en la mitad. Esto ocurre justamente también en el tema específico de los límites al dominio. Dijimos, y es muy importante que ustedes recuerden y sepan, ya hoy vamos a hablar bastante de la evaluación, que los límites hacen y forman parte del contenido normal del derecho. El límite no es algo extraordinario, sino que el contenido normal del derecho está formado por el límite. Y hablamos de reconocimiento y límite. El límite está íncito en el derecho subjetivo reconocido. Ese es un concepto importante porque nos va también a servir para distinguirlo de otro instituto como el que vieron con la doctora Dolores Otamendi, que es el Instituto de la Expropiación, que no es un límite, sino que tiene otro funcionamiento. Y es extraordinario, es decir, si bien todos los inmuebles y todos los muebles son susceptibles de ser expropiados, la expropiación es un hecho o un instituto que funciona extraordinariamente. Vimos también que todos los poderes de hecho, es decir, las relaciones tanto a la posesión como a la tenencia, y también los poderes jurídicos reconocen límites. Todos tienen límites porque forman parte de su contenido, pero no todos tienen limitaciones. ¿Sí? Estoy haciendo una síntesis hasta ahora. Recuerden que según la doctrina expresadas en ese artículo o esas líneas que les acompañé de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, se habían hecho, del año 2013 en la UBA, se había hecho una distinción teórica entre lo que eran los límites y las limitaciones. Esto lo aclaro porque quienes sigan el texto de Kipper, ustedes, y esto para no confundirlos y para que no se confundan, quienes sigan el texto de Kipper, Kipper responde en su comentario a la letra del artículo 1970 del Código, o sea, literalmente al artículo 1970 del Código, y no hace esa disquisición hecha por la doctrina, incluso en esas jornadas, entre límites y limitaciones. Esto lo lleva, y esto lo aclaro,
a que en la página, a ver, disculpen porque justo hoy lo estaba viendo, en la página 187, para quienes sigan a Kipper, el que estudie de Abela y Mariani de Vidal, o Clerc, o cualquiera de los textos, no, pero sí Kipper, en el artículo, en la página 187, les habla de las denominadas limitaciones a la propiedad privada se vislumbran necesariamente como manifestación y reflejo de su función social. Cuando dicen limitaciones, tienen que leer límites, ¿sí? No tienen que leer limitaciones. Kipper responde y sigue la denominación utilizada por el legislador en el 1970. ¿Se acuerdan que habíamos visto que cuando veíamos el 1970 teníamos que hacer una aclaración, que era que teníamos que leer límites? 1970 dice las limitaciones, ahí teníamos que leer límites. Lo mismo ocurre en el texto de Kipper. Kipper no hace esa disquisición teórica entre límites y limitaciones y sigue la prescripción del 1970. No es que Kipper esté equivocado, sino que sigue esa prescripción, ¿sí? Entonces, como nosotros en el marco de la clase hemos distinguido claramente que todos los derechos o todos los poderes de hecho y los poderes jurídicos tienen límites y no tienen limitaciones, ¿sí? Porque las limitaciones tienen carácter excepcional, hablamos de limitaciones como sinónimo de cargas reales, hablamos como sinónimo de dominio imperfecto y de la sujeción que el dominio puede tener a la existencia de gravámenes o cargas reales, hacemos ese distingo, porque cuando lean por Kipper también les va a surgir esa necesidad de diferenciar entre límites y limitaciones. ¿Comprenden lo que les quiero decir o es confuso? ¿Sí? Romina, que no, estás muteada. Estaba muteada, sí, sí, sí. Sí, ahí lo anoté porque yo justo leo de Kipper. Claro, porque entienden por qué es lo que ocurre. Kipper toma el 1970 y habla de limitaciones. Pero nosotros en el marco de la clase seguimos a la doctrina y dijimos, no leamos limitaciones al 1970, sino leamos límites. Bueno, lo mismo, esa misma corrección o aclaración, mejor dicho, es una aclaración, no estoy corrigiendo a Kipper, lo hacemos en esta página del manual del que ustedes suelen leer, y hay varias veces dentro de la lectura del tema van a tener que hacer esa disquisición entre límites y limitaciones, para los que lean del autor. Entonces dijimos, en síntesis, que todos los poderes de hecho y los poderes jurídicos tienen límites, pero solo algunos tienen limitaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque las limitaciones son de carácter excepcional, pueden o no estar. Decir que un derecho real de dominio, por ejemplo, tiene una carga real, ¿sí? O sea, la existencia de otro derecho real que coexiste, como por ejemplo la hipoteca, es es aleatorio, puede o no estar. En cambio, decir que todos los derechos tienen límites es lo correcto. Entonces, esa diferenciación la hacemos y justamente revisando de donde ustedes leen, hacemos esa diferencia. Bueno, hicimos también hincapié en que tener en cuenta en que la idea de límite, hablar de límites al dominio o a los poderes de hecho, entiéndase poderes de hecho como posesión y tenencia, no implica la idea de menoscabo, no implica una restricción, que era la denominación que utilizaba Vélez Sarsfield, sino que implica justamente una idea diferente que significa que el límite está íncito en el contenido normal. Forma parte del reconocimiento, pero nunca implica un menoscabo. En todo caso, se vincula más con la coexistencia de derechos similares o análogos respecto de otras personas. Es el cauce, el límite que el legislador encuentra para el ejercicio de los derechos.
¿sí? Esa es la idea, no es la idea de menoscabo. Y dijimos justamente que el límite era una facultad que tenía el legislador. En cuanto a la naturaleza jurídica de los límites, es una facultad que el legislador tiene de regular el ejercicio y la disposición de los derechos. Estos son los conceptos que hasta el momento hemos visto, bueno, muchos otros más, pero que es importante puntualizar. Solo una cosa más quiero agregar para entrar de lleno en el tema de hoy, que tiene que ver con una lectura sistémica. Cuando hablo de lectura sistémica me refiero a todo el sistema del Código Civil y Comercial, ¿sí? No a los artículos aislados, sino a una mirada más compleja y más desde el punto de vista del sistema del Código Civil y Comercial, que nos conduce a la siguiente conclusión y que también la extraemos de la letra de la ley. ¿Qué significa? ¿Cuál es esta lectura sistémica? Que los límites en interés público que se relacionan con la disposición, ¿sí? Son establecidos por el Código Civil y Comercial o los códigos o las leyes de igual rango, ¿sí? Digamos, habíamos hablado de la ley federal. Todo lo que se vincula con la disposición está regulado por el Código Civil y Comercial o leyes y códigos análogos, es decir, por la ley federal. Y sin embargo, y por el contrario, los límites que están en juego, el interés público y que se vinculan con el aprovechamiento y el uso, ¿sí? o el uso y el goce, son incumbencias de la legislación administrativa. En sentido lato, en sentido amplio, legislación administrativa, tanto sea provincial o tanto sea de carácter local. ¿Por qué hago tanto hincapié y reitero? Porque el artículo 1970 a veces, cuando eligen este tema, que lo suelen elegir, se les pregunta eso y no sabemos por qué a veces no se comprende o hemos visto que a veces el estudiante no comprende bien cómo es el tema de la regulación normativa. Entonces, queda claro, todo lo que tiene que ver con la disposición, ¿sí? Los límites en interés público relacionados con la disposición, es incumbencia de regulación de los códigos, de Código Civil y las leyes o códigos de igual rango, legislación federal. En cambio, las cuestiones que tienen que ver con el uso y goce o las cuestiones que tienen que ver con la vecindad, que vamos a ver hoy, están permitida la regulación del derecho administrativo, tanto sea provincial como local. Simplemente voy a hacer una afirmación, sin entrar en detalles, en relación a cuáles son las acciones que tutelan los límites. Y digo que no voy a entrar en detalles porque ustedes todavía no han visto tanto la acción negatoria como la acción confesoria. Pero la tutela de los límites se dan a través de estas acciones, según el caso. Vamos a leer el artículo 2262, por ejemplo, respecto de la tutela de la observancia de los límites. Vamos a ver que se activa con la acción negatoria. Entonces les dice el artículo 2262, la última parte, la acción negatoria, le dice, también puede tener por objeto reducir a sus límites verdaderos el ejercicio de un derecho real. Es decir, que para que el otro observe, es decir, respete los límites al dominio, lo que se va a promover es esta acción negatoria. El sistema tutela o protege la observancia o el cumplimiento de los límites mediante la acción negatoria del 2263, 62, 2262, 2263 y la acción confesoria del 2264 según el caso. Esto a título muy por arriba informativo por si les llegaran a preguntar con qué acciones. Pero sabemos bien los docentes que las acciones las ven luego, las ven para la segunda parte. También
y esto sí lo hago en el marco de la evaluación, les listé la clase anterior, algunos límites por razones de interés público que están legislados por el derecho administrativo y que no están legislados en el Código Civil. Y ahí seguimos un listado. Kipper habla, para los que siguen Kipper, habla de estos supuestos, y Mariani de Vidal y Abela también hacen como un listado o ilustran esta cuestión de enunciar límites en interés público que están legislados por el derecho administrativo. ¿Por qué los damos así? Porque a veces les preguntan, y por ejemplo, ¿qué límite está regulado por el derecho administrativo y no está regulado por el Código Civil y Comercial? O el Código Civil y Comercial rige en subsidio, como dice el 1970 último párrafo. ¿Sí? ¿Me siguen los con el código abierto? El 1970 último párrafo les dice: los límites impuestos al dominio en este capítulo en materia de relaciones de vecindad rigen el subsidio de las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Bueno, más allá de los límites relativos a las cuestiones de vecindad, hay normas administrativas que imponen límites. Algunos ejemplos, por si les llegaran a preguntar. Bueno, por ejemplo, todos los reglamentos municipales que tienen que ver con la alineación y con la altura de los edificios para que sean aprobadas dichas construcciones están reguladas por las legislaciones locales. También todas las que tienen que ver con las instalaciones cuando se construyen edificios, ustedes lo ven cuando transitan por la vía pública, que todas las instalaciones que son de carácter obligatorio para que los transeúntes pasen cuando cruzan cercano a una obra, cuando atraviesan la vereda, esas bandejas, esas instalaciones de protección, están regidas por el derecho administrativo, ¿sí? Y no por el Código Civil. También todas las normas que tienen que ver con el urbanismo y el planeamiento, también las normas que se vinculan con el establecimiento de industrias, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la zonificación, cuando una zona es comercial, cuando es industrial, cuando corresponde la instalación en lo que son los parques industriales. Ustedes saben que en nuestra ciudad existe un parque industrial que es el Parque General Sabio, donde hay industrias, ¿sí? Hoy las industrias se trata de descentralizar los establecimientos industriales a parques específicos en donde funcionan las industrias. Eso tiene que ver con la nueva modernidad o la nueva legislación urbanística. Todo eso está legislado justamente por el derecho administrativo. Eso como para que tengan una síntesis de lo que hemos visto. Vamos a hablar ahora del artículo 1974 del Código Civil, que regula el llamado camino de sirga o también camino de ribera. ¿Sí? Lo pueden estudiar o lo pueden visualizar en los textos con las dos denominaciones. El Código Civil y Comercial utiliza la denominación camino de sirga. Y el encuadre está en este artículo 1974. ¿Qué es el camino de sirga? Bueno, es un límite a la facultad de disposición material, ¿sí?, de la cosa, y su regulación, por supuesto, está legislada a través de la legislación de fondo, es decir, concretamente a través del Código Civil y Comercial. Tiene un origen histórico, el camino de sirga, que se vincula con la navegación, ¿sí? ¿Y por qué decimos que se vincula con la navegación? Porque el límite consiste en no poder utilizar una franja de terreno que en el Código Civil y Comercial de Vélez, en el Código de Vélez se correspondía con 30 metros y el Código Civil y Comercial ha reducido a 15 metros, o sea, hubo una reducción de 20 metros, en donde el
dueño de un inmueble que se encontrara, que fuera colindante con la orilla de un cauce o de sus riberas, de un cauce de agua o de sus riberas, no puede utilizarlo. Tiene que dejarlo libre de obstáculos y no puede realizar ningún tipo de construcción, de deterioro en el terreno, no puede plantar, como decía Vélez, y no puede menoscabar esa franja de terreno de 30 metros, perdón, de 15 y en el código de Vélez de 30 metros. No puede hacerlo. ¿Con qué se vincula esta exigencia o este límite que se le impone a los propietarios ribereños? ¿Sí? Bueno, se vincula con, como les dije al comienzo, con las exigencias de la navegación. El código, esto tiene origen en que la sirga, por eso se llama camino de sirga, es una cuerda gruesa que se utilizaba para realizar movimientos, ¿sí?, de remolque o maniobras con, con los barcos, ¿sí? Y se utilizaba, es una institución de antigua data. Había que maniobrar los barcos, eso se hacía a tracción a sangre, ya sea a través de personas o de animales, y esos movimientos o esas maniobras requerían un espacio significativo para que pudieran lanzarse a la navegación. Esa exigencia quedó, ese límite quedó reducido, ¿sí? Y esa es la motivación. No está destinado ni al tránsito, sino que está destinado ni a otro fin que pudiera pensarse cómo puede ser la construcción de astilleros, la construcción de puertos, la construcción de muelles. No, la ley nos dice específicamente, en 1974, que el destino y la motivación que tuvo en cuenta el legislador es asegurar las necesidades de la navegación, la flotación y la pesca desde embarcaciones. Esa es la finalidad. Vamos al artículo. Les dice, el dueño de un inmueble colindante, es decir, es el sujeto respecto del cual el límite se hace pasible, el dueño de un sujeto colindante, con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas aptos para el transporte por agua, deben dejar una franja de terreno de 15 metros de ancho en toda su extensión del curso, en la que no puede, ahí aparece el límite, hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad. Es decir, no está destinada al tránsito, sino que está destinada a las maniobras y está destinada a asegurar las necesidades de la navegación, de la flotación y de la pesca desde las embarcaciones. Esa es la finalidad que ha tenido en cuenta el legislador. ¿Qué es lo que puede hacer el Estado? ¿Qué es lo que puede hacer el Estado? Bueno, el Estado, a través del legislador, ¿sí?, solo tiene derecho a reglamentar, bueno, a través, sí, me expresé mal, pero el Estado solo, el legislador ha previsto en el artículo 1974 el camino de sirga, pero solo el Estado puede reglamentar el uso de esa franja. Eso es lo que puede hacer. No puede realizar obras donde no se respete el destino previsto por el legislador en el 1974. ¿Sí? El destino lo da la ley en el 1974 y el Estado solo puede reglamentar el uso de esa franja. ¿Sí? No puede construirse un astillero porque tiene vinculación con la navegación, no puede construirse un puerto porque tiene vinculación con la navegación, no se puede ensanchar la calle, ¿sí? Aunque en esas cuestiones estuviese, aunque esas cuestiones estuviesen vinculadas con el interés público general. Porque en todo caso, si se quisieran hacer
estas otras obras en donde estuviese, por supuesto, involucrado el interés general, el instituto que funcionaría en esos supuestos es el instituto de la expropiación. Y para eso tendría que haber una de ley que declare la utilidad pública, como ustedes vieron con la doctora Otamendi. Y más allá de todos los presupuestos que la expropiación exige. Entonces, en esos casos, el camino de sirga, si hay un exceso o si hay lo que quiere el legislador es que queden claro que, sobre pretexto de un límite, no se encubran otras finalidades en las cuales lo que debería haber es una expropiación. Eso es lo que se procura. Es decir, solamente la franja está destinada a lo previsto por el legislador en el Código Civil y Comercial en el 1974. Y no se le puede dar otro destino, no se puede alterar ese destino. La pregunta es, ¿a quién pertenece el camino de sirga? Bueno, acá hay discrepancias, opiniones doctrinarias diversas. Hay un sector de la doctrina que entiende que el camino de sirga, esta es la opinión de un autor, que voy por el chat, un autor, un clásico, que es Machado, ¿sí?, que dice que el camino de sirga pertenece al dominio público. O sea que esos hoy 15 metros pertenecerían al dominio público. Esto es lo que dice Machado. Esto es la naturaleza o la pertenencia de esa franja de hoy 15 metros. ¿A quién pertenece? Machado decía en la redacción del código anterior, ¿sí?, porque no es contemporáneo al código actual, Machado decía, pertenece al dominio público. Otra opinión de la doctrina es que pertenece al dominio privado. Y acá sí les digo que es claramente la opinión prevaleciente en la doctrina. El camino de sirga o camino de ribera pertenece al dominio privado. Y esto claramente es lo que surge de la letra del artículo 1974. Y surge de la letra del artículo 1974 porque el precepto se inicia diciendo el dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas. El dueño de un inmueble colindante nos está significando que el camino de sirga pertenece al dueño del inmueble colindante con la ribera o cauce. Entonces, alude claramente el artículo 1973 a la figura del dueño. Y, por lo tanto, el camino de sirga es un límite al dominio. Esa es la segunda postura, que es la prevaleciente. La tercera postura, son tres: dominio público, dominio privado, y la tercera postura es la sostenida por otro autor, voy por el chat, que es Marienhoff, que ustedes van a ver que los autores a los cuales ustedes acceden lo nombran. Un referente del derecho administrativo. Marienhoff dice, en realidad, su perspectiva y su análisis, su construcción teórica, dice, en realidad, el camino de sirga es una servidumbre administrativa. Ustedes saben que las servidumbres, algo dijimos en las primeras clases, existen servidumbres administrativas que son similares a la figura o tipo real de las servidumbres del derecho privado, que ustedes todavía no conocen en profundidad, pero sí saben que es un derecho real típico en términos del artículo 1887, y también existen en paralelo a esas servidumbres, existen lo que se llaman las servidumbres administrativas, como por ejemplo sería la servidumbre de electroducto, ¿sí? Bueno, eso es lo que sostiene Marienhoff. Decía, el camino de sirga sería una servidumbre administrativa. Sin embargo, hay dos características que echan por tierra la postura de Marienhoff. Una es que no hay en el camino de sirga fundo dominante y fundo sirviente, sino solamente hay una franja de terreno de 15 metros que por el cual el legislador limita el derecho de disponer del inmueble colindante. Alguien tiene el micrófono abierto, no sé quién es.
Sí, perdón, se me venía sin querer, disculpe. No, está bien, María Laura. No, es que por ahí retumba. Y no hay problema. Y tampoco existe en el camino de Sirga la indemnización. No hay indemnización. Justamente la indemnización y la existencia de un fondo dominante y un fondo sirviente son características de la figura de la servidumbre, que en el camino de Sirga están ausentes. Esto porque, como dijimos al comienzo de las clases, los límites no dan derecho a indemnización. ¿Por qué no dan derecho a indemnización los límites? Eso es una pregunta que les podrían hacer. ¿Por qué no? Porque forman parte del contenido normal, ¿sí?, del derecho y del reconocimiento del derecho subjetivo de que se trate, o de la relación de hecho de la cual se trate. Entonces forman parte del contenido normal. Entonces, aquello que forma parte del contenido normal no es susceptible de indemnización. Esto se lo dice expresamente, y esto vimos, el artículo 1971 del Código Civil y Comercial, cuando les dice los deberes impuestos por los límites al dominio no generan indemnización de daños. Salvo, les dice el 1971, que por la actividad del hombre se agrave el perjuicio. Entonces ahí vamos a ir a un ejemplo. Sabemos que los límites no generan indemnización. Y ustedes me podrían decir, ¿y cuándo el perjuicio se podría llegar a generar? Bueno, vamos a ir a un ejemplo, para que tengan un ejemplo por si les llegaran a preguntar. Bueno, y a ver, ¿y cuándo podría ser? Entonces vamos a salirnos por un minuto, vamos a hacer un paréntesis acá, y vamos a dejar el camino de Sirga acá en espera, y vamos. ¿Por qué lo digo acá? Porque justamente estamos hablando de que los límites no tienen indemnización. Pero ¿podría generar daños? Sí, un límite podría generar daños. No genera indemnización, pero podría generar daños. Vamos a un ejemplo. Seguidamente a el artículo 1974, hay otros artículos que nos hablan de límites, que esos artículos ustedes los van a ver solos, sin perjuicio de que puedan preguntar, ¿eh? Porque no van a tener dificultades. Hemos seleccionado en este bloque temático aquellos que son medulares. Un límite es el artículo 1977, y ustedes van a ver claramente que esto lo pueden haber vivido en sus vidas personales o particulares, alguna situación semejante. Se vincula mucho el tema de límites con la vida cotidiana, entonces es fácil extraer ejemplos. El 1977 nos habla de que habla de instalaciones provisorias y paso de personas que trabajan en una obra. Piensen que hay dos inmuebles contiguos, el mío y el de María Laura, ¿sí? Y yo necesito hacer reparaciones en mi techo, ¿sí? Y bueno, para hacer esas reparaciones necesito que los obreros a los cuales yo contraté pasen por el fundo de María Laura o por el inmueble contiguo de María Laura. El artículo 1977 nos habla de que María Laura, como titular o como de ese poder de hecho o jurídico que tiene sobre la casa o el inmueble contiguo, debe aceptar ese límite y debe dejar ingresar a los obreros a efectos de que me hagan la reparación. Ahora, eso en principio, en virtud del 1977, y por ser un límite, no da derecho a indemnización. Ahora, ¿qué pasa si con motivo de ese ingreso para, como dice el 1977, y síganme, si es indispensable poner andamios u otras instalaciones provisorias en el inmueble lindero, es decir, en el inmueble de María Laura, siguiendo el ejemplo, o dejar pasar a las personas que trabajan en la obra, el dueño del inmueble no puede impedirlo, pero quien construye la obra debe reparar los daños causados. Vamos a suponer que los obreros que yo contrato ejercen o infieren daños a la propiedad de María Laura. Bueno, ahí en principio el límite, es decir, el tener que permitir ingresar y colocar esas instalaciones provisorias, no daba origen a una indemnización. Sin embargo, si en ocasión de permitir
ese ingreso a su propiedad, María Laura sufre un daño, en ese caso vemos cómo el límite termina derivando en la indemnización de daños. ¿Me siguen? Es decir, en principio, a primera vista, prima facie, no genera daño, no genera, perdón, indemnización. Entonces, pero sí pueden generar daños. Porque, y el 1977 es un buen ejemplo. Esto, por si les llegaran a preguntar, ¿y cuándo podrían producir un daño? En la dinámica, cuando a veces se instalan este tema, surge, porque la evaluación tiene una forma coloquial, ¿sí? Es una conversación que los docentes mantenemos con el estudiante para ver si conoce el tema y comprendió las diferencias. Entonces, a veces puede surgir esa pregunta y por eso les doy un ejemplo, para que ya lo tengan de antemano, porque en el momento del examen, a veces los nervios los traicionan. Puede haber otros, se me ocurrió este y les doy este. Hasta ahí está bien. Volviendo al camino de Sirga, lo que queremos significar es que en 1974 el legislador ha previsto una finalidad determinada y lo importante es no forzar esa figura. No forzar esa figura, y si en todo caso el Estado quiere hacer una obra, ensanchar una calle, quiere realizar alguna construcción que tenga en cuenta el interés general, en todo caso acuda a otra figura como es la figura de la expropiación, pero no forzar la figura del camino de Sirga. En todo caso habrá que modificarlo o reformularlo al alcance. Profe, sí. tengo una consulta, capaz que nada que ver, pero hace un par de años sí. Un propietario había pago porque no quería que la gente ingrese. ¿Tiene que ver con eso? Le corta bastante, no se escucha. Sí, Yalmi, perdón. ¿Sabés qué? Se entrecorta. Sí, a ver, vamos a hacer el... A ver, otra vez. ¿Ahí se me escucha mejor? Ahí mejor, a ver. Sí. ¿Ahí se me escucha? Sí, te escucho. Que hace un par de años, en el sur, un propietario había cercado un lago porque ingresaba gente a sacarse fotos y a querer pescar ahí. ¿Tiene que ver con esto? ¿Con este camino de Sirga? Tiene que ver con eso, y yo envié un material a través del contacto que tengo con ustedes, que es una compañera de ustedes, donde hay un ejemplo, ocurre mucho en la zona del sur, hay un ejemplo que está vinculado con esto. Lo que Profe, dice, ¿le puedo mandar un mail para que me lo reenvíe el material? No tengo problema. Sí. Buenísimo, sí. gracias. ¿No te llegó? ¿No le llegó? Sí, lo mandó, pero yo pensé que lo había guardado y no lo guardé y perdí un montón de cosas. Así que bien. Bueno, te lo pido de nuevo, gracias. Sí, y si hay algo que perdiste, te lo puedo mandar. A través de Elina, a través de Elina. Sí. Gracias. Bien. Entonces, bueno, ustedes, es más, si ustedes se fijan y navegan por internet, van a ver que hay muchas cuestiones, muchos casos que lejos de ser un instituto que no tiene vigencia, el camino de Sirga, algunos autores como Moisés de Espanés incluso habían propuesto, decían que la figura había caído en desuso o en desuetudo y que debería haber sido eliminada del sistema del código. Lejos de eso hay muchas cuestiones que se tratan se generan en torno a esta problemática del camino de Sirga y de la franja de los 15 metros. Y en el sur yo les envié algún ejemplo para que ustedes vieran. Los que siguen a Kipper van a ver que Kipper lo que nos dice es que el Código Civil y Comercial ha tratado de favorecer al propietario ribereño, es decir, propietario ribereño, el dueño del inmueble colindante. La legislación del 1974 fue tratar de beneficiarlo y de colocarlo justamente que no vea cercenado su derecho de propiedad, ¿no? Bueno, el origen se los dije, la naturaleza jurídica. ¿Cuáles son las posturas en torno a... hay distintas posturas en torno a
naturaleza jurídica, algunas dijimos dominio público, dominio privado, que es la que prevalece, pero también hay otra postura, que esto sí se los quiero decir, porque había un sector de la doctrina, que entendió, y que por supuesto una lectura del artículo 17 de la Constitución Nacional nos lleva a la conclusión de que esa postura es errónea, a decir que el camino de Sirga importaba una confiscación. Esto porque, como ustedes han estado viendo con la doctora Otamendi el tema de expropiación, les quiero decir que hay un sector de la doctrina que llegó a afirmar que el camino de Sirga importaba una confiscación. No importa una confiscación, sobre todo si tenemos en cuenta el artículo 17 que hemos leído en el transcurso de este bimestre bastantes veces. Tengan en cuenta para la evaluación el 14 y el 17, porque siempre uno u otro tema los trae a esos artículos que son transversales a todo el derecho, pero no a los derechos reales en particular. Eso lo ven cuando ven las categorías de derechos, diferencias entre derechos reales y personales, lo ven en dominio, lo ven en límites, lo ven reiteradamente. ¿Cuál es el fundamento de la existencia del camino de Sirga? Bueno, el fundamento es el fundamento que se dio en el siglo XIX, en el Código derogado, es favorecer el tráfico comercial e impulsar el comercio. Lo que ocurre es que este instituto, que tiene origen en derecho francés, en España, en la legislación de Indias, antecedentes de nuestro derecho, lo que ocurre es que existen otras formas de comunicación que favorecen al comercio, que no es necesariamente la navegación es una de ellas, ¿sí? Y también existen otras formas de propulsión para poder traccionar o movilizar los buques, que no necesariamente se hacen a sangre o a través de animales o de personas. Entonces, bueno, el origen es ese, pero era favorecer el tráfico comercial e impulsar el comercio. Y esa franja era importante, justamente para maniobrar los buques. Eso ha quedado un poco atrás por no ser, reitero, la navegación el único medio. Es importante, bueno, el tema del interés social ya se lo dije, que tengan en cuenta que el camino de Sirga no está incluido, y esto para los que pensaban que el camino de Sirga pertenecía al dominio público, no está incluido entre los bienes del dominio público del artículo 235. No es no forma parte del dominio público el camino de Sirga. El 235, que ustedes vieron ahí cuando hay una interferencia, no sé si es mi computadora. María Laura, ¿estás queriendo hablar o con nosotros? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí, se me escucha. Sí, porque yo escuchaba un ruido, no sé ustedes. Hola, sí, yo estaba queriendo hablar, ¿no se me escuchaba? No te escuchábamos. Yo vi que vos estabas queriendo hablar, pero no. ¿Qué artículo dijo? El 235. Ah, bueno, gracias. No. El artículo 235 no habla del camino de Sirga como un bien del dominio público. O sea que pertenece al dueño colindante. Bueno, también no creo que me tenga que extender ya demasiado sobre esto, pero es importante una aclaración que hizo un autor, que ese autor es Alterini, que lo hemos nombrado varias veces en el transcurso de este bimestre, que dice que los límites, y en el caso del camino de Sirga también, los límites vienen a comprimir, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos el principio de elasticidad? Vienen a comprimir el dominio, ¿sí? Y vienen a comprimir el dominio del propietario o del titular del poder de hecho. Lo comprimen. Entonces,
de alguna manera no debe extenderse, ¿sí?, el supuesto del artículo 1974 a otros supuestos no queridos por el legislador. Y justamente esto se vincula con lo que Kipper dice que el 1974, en su redacción actual, en su redacción por el Código Civil y Comercial, lo que vino es a favorecer al propietario ribereño o al dueño colindante, como dice el artículo. Vino a favorecerlo claramente. Hay otra pregunta que se vincula con lo siguiente. ¿Cómo se constituye el Camino de Sirga? ¿Es necesario constituirlo, el Camino de Sirga? Y esto se vincula con lo siguiente. Hay un sector de la doctrina, y casi les diría que es la doctrina preponderante, que dice que el Camino de Sirga, voy por el chat, se constituye ipso iure, es decir, de pleno derecho. Y esa es la respuesta correcta, porque justamente es un límite al dominio que proviene, su origen es o se impone por Ministerio de la Ley, y su constitución es automática. Sin embargo, hay otro autor que ustedes conocen, que lo nombramos, yo y otros docentes asiduamente, que es Borda, que sostiene que el Camino de Sirga requiere de un acto administrativo. Lo cierto es que la postura prevaleciente es que la constitución del Camino de Sirga opera de pleno derecho, opera automáticamente. Y eso surge del mismo precepto del artículo 1974, donde es automático. Profe, ¿tendrá que ver que Borda sostiene o es de los que apoyan la doctrina que la naturaleza jurídica sería de dominio administrativo, digamos? ¿Tiene que ver con eso? Por supuesto, de alguna manera es una derivación de ese pensamiento. Claro. De esa pensamiento. Muy bien lo que decís. ¿Sí? Guarda correspondencia con esa forma de pensar. Pero nosotros ¿por qué aludimos a estas teorías? Y bueno, porque ustedes saben que el derecho progresa desde la riqueza de la vida cotidiana, desde la labor de la doctrina y desde la labor de la jurisprudencia. Entonces siempre la pregunta que tiene que ver con la naturaleza jurídica o con los antecedentes nos llevan a justificar por qué el legislador sigue o ha seguido una postura. Entonces, bueno, siempre las temáticas bordean estas cuestiones. Por eso estas cuestiones no las extraen del texto de la ley, entonces las extraen de la teoría. Leer solamente el código y el código comentado, bueno, sí, les da un marco regulatorio importante, pero estas cuestiones tienen que ver y están conectadas, en este caso, como vos decís, con esa perspectiva que tiene Borda. Importante es otro tema, vamos a pasar a otra temática, que se vincula con el tema de las inmisiones, el artículo 1973 del Código Civil y Comercial. Y los llamados límites por razones de vecindad, ¿sí?, en el cual está inmerso la cuestión de las inmisiones, tenemos que decir que alcanza a todos los titulares de derechos reales y poderes de hecho, ya sea que se trate de poseedores o tenedores. Es decir, la misma aclaración que al principio, no solamente alcanza a los titulares de dominio, sino también alcanza a aquellos que tengan poderes de hecho, como ustedes ya conocen, la posesión o la tenencia. ¿Qué significa? Porque los límites que se vinculan con o por razones de vecindad o con las llamadas relaciones de vecindad es una cuestión entre vecinos, no es una cuestión entre titulares. Entonces, los sujetos comprendidos no son solamente los titulares del derecho real de dominio, sino que también están comprendidos aquellos que sean o que tengan un poder de hecho respecto de la cosa.
Los vecinos, en principio, tienen el deber de soportar molestias y molestias que tienen base social, que son producto de la convivencia. La convivencia es una base social que atraviesa las cuestiones de los límites por razones de vecindad y, en principio, los problemas entre vecinos, como dice Kipper, parten de la base de que los vecinos o próximos, que es sinónimo, deben someterse a ciertas molestias. El marco legal del tema encuadra en el artículo 1973, que vamos a ver, y el artículo 1973 se refiere a lo que se conoce como inmisiones inmateriales, a diferencia de lo que son las inmisiones materiales. Y las inmisiones inmateriales se vinculan con la existencia de determinados agentes inmisivos, que son, se llaman así, la doctrina los denomina así, agentes inmisivos, y que están enunciados en el precepto legal en forma meramente ejemplificativa, no taxativa. Estos agentes inmisivos, que no tienen materialidad, pero que pueden ser percibidos por los sentidos, el legislador los enuncia y se refiere al humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o inmisiones similares. Es decir, que ustedes van a saber que esta enunciación es una enunciación meramente ejemplificativa, no taxativa, y también implica la existencia de una fórmula abierta porque habla de inmisiones similares. ¿Qué quiere decir? Aquellas que fuesen análogas a estas o que pudieran surgir estarían comprendidas dentro del artículo 1973. Esta estructura del artículo 1973 sigue la estructura análoga o similar al código derogado reformado por la 17711. Es prácticamente idéntico, ¿sí? Y ese artículo, ese artículo del código deberes modificado por la 17711 había tomado como fuente de inspiración el código italiano del 42, ¿sí? ¿Qué es lo que busca este artículo, el 19? ¿Qué es lo que persigue este marco legal? Bueno, acá lo que trata de buscar es hacer racional el disfrute de todos, lo que tiene que ver de todos los titulares de derechos reales o los titulares de relaciones de hecho, lograr una justa composición y el disfrute de todos, buscar el equilibrio, eso es lo que persigue la norma. Vamos a leer la primera parte y vamos a ir viendo algunas cuestiones que son importantes y que tenemos que puntualizar para no leerlo de corrido al artículo. Les dice, las molestias, ahí vemos la primera precisión, las molestias, y dijimos, los vecinos están obligados, o dentro de sus deberes está el tolerar las molestias, ¿sí? Hacen a la convivencia, que ocasionen el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o emisiones por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos, no deben ejercer la normal tolerancia. ¿Qué significa esto? Que en principio las molestias hay que tolerarlas, hay que soportarlas. Lo que no pueden exceder, y ahí es donde se vuelven antijurídicas, es cuando exceden el estándar que prevé la ley de la normal tolerancia. Las molestias son jurídicamente aceptables siempre y cuando no excedan ese estándar, ¿sí?, de la normal tolerancia. Es importante tener en cuenta que el artículo habla de inmisiones, ¿sí? Y es importante lo que señala un autor, que el autor se llama Adrogué, que nos dicen que el origen de la intromisión
siempre está en el fundo propio. Vamos al ejemplo que hoy yo les di. Bueno, vamos a cambiarlo. Acá está Romina. Sos Romy, sos Romina, ¿no? Bueno, acá está Romy, ¿sí? Romy y yo somos vecinas, y para que se configure un supuesto de intromisión inmaterial, esa intromisión o el origen de esa intromisión tiene que estar, por ejemplo, en mi fundo. Romy y yo somos vecinas, ¿sí? Contiguas. Romy puede ser una tenedora y yo puedo ser una tenedora de dominio, no es óbice, no tiene que ser simétrica esa relación. Podemos ser contiguas o podemos ser más o menos próximas en distancia, no necesariamente tenemos que ser contiguas en términos de estar una al lado de la otra. Pero la intromisión tiene que surgir del ejercicio de mi derecho en mi fundo. Es decir, que los agentes inmisivos, estas molestias que exceden la normal tolerancia, como el humo, el calor, los olores, deben surgir desde mi fundo, o deben surgir desde el fundo de Romy, ¿sí? Hacia mí. Pero siempre el origen tiene que estar en el fundo propio, para que sea una intromisión o una inmisión que proviene, término que proviene de inmisio, que significa injerencia. Si esa inmisión o esa intromisión no viniese de mi fundo, lo que habría es una invasión, es decir, una invasión en el terreno del otro, y en ese caso sería inadmisible porque no hay título. O sea que para que se configure el supuesto del artículo 1973, el fundo propio, como dice el artículo, por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos. De actividades en inmuebles vecinos. Puedo estar haciendo yo un asado el domingo, ¿sí? En mi casa, desde mi casa, y con ese asado, el humo, el calor. Ahora, esa molestia tiene que, bueno, por supuesto deberán respetarse las distancias que tienen que tener las construcciones, las chimeneas o las parrillas y demás que prevé la ley, pero tiene que haber una tolerancia de Romina a que el vecino pueda utilizar esa parrilla. Ahora bien, si esa molestia se torna intolerable, porque hoy puse un ejemplo en el marco de la clase que se vinculaba con los ruidos. Si yo festejo mi cumpleaños, o todos los integrantes de mi familia festejan su cumpleaños una vez por año, seguramente que en el marco de un cumpleaños normal, no en contexto de pandemia, va a haber ruidos, puede haber música, puede haber molestias. Esas molestias, si entran dentro de lo tolerable, deben ser soportadas por Romina. Ahora, si yo todos los fines de semana, ¿sí?, realizo actividades en mi inmueble que ocasionan ruidos, y ustedes van a ver que es mucha y es muy profusa la jurisprudencia que hay esto, la pueden arrastrar ustedes mismos por internet, y excede la normal tolerancia, seguramente estaríamos en una hipótesis en donde va a aparecer una actuación judicial, va a aparecer una causa en la cual se configura el supuesto de inmisiones por exceder ese estándar de la normal tolerancia. ¿Qué es lo que dice la doctrina en torno a estos límites, a los límites en general y a estos límites en particular? Y bueno, que los límites vienen a establecer una frontera normal, ¿sí?, entre, en lo que hace una frontera normal entre derechos, ¿sí?, y que justamente es inmanente, en este caso, en el ejemplo que les di, al derecho real de dominio. Es una frontera normal, hace al estatuto normal del derecho de dominio. ¿Qué significa esto de la normal tolerancia? Bueno, la normal tolerancia es un estándar, estándar que prevé el legislador, que prevé la ley.
¿Y esto por qué establece este estándar, la normal tolerancia? ¿Por qué acude a estándar? Ustedes saben que el legislador en los preceptos muchas veces ocurre acude a estándares, cuando dice el buen hombre de negocios, el buen padre de familia. Bueno, acá acude a la normal tolerancia. Y esa normal tolerancia tiene una base social que tiene que ver con la convivencia. Las perturbaciones, ahí dice un autor, es conocido, que se llama Doménico, son casi secuencias ineludibles de la convivencia. La convivencia trae, de alguna manera, estas perturbaciones o estas incomodidades. Lo que no puede el vecino, ¿sí?, o el próximo, es arrogarse el ejercicio de toda actividad, despreocupándose de que a través de su actividad puede hacer lo que quiere y no entender que va a resultar imposible la convivencia con el otro, con el próximo. ¿Cómo se evalúa qué es normal? O sea, la normal tolerancia, ¿qué es lo normal? Bueno, en realidad hay un autor que se llama Bianca que dice que lo que se entiende por normal tolerancia es un criterio de conciencia social, ¿sí? Pero lo cierto es que en la práctica el juez o el intérprete se va a valer de la prueba de idóneos, es decir, de la prueba de peritos. Por ejemplo, a través de los ruidos molestos van a realizarse pruebas periciales a través de lo que se llama un sonómetro, para medir los decibeles que van a determinar cuándo eso excede los decibeles normales o está dentro de los parámetros de lo que se considera normal. El artículo 1973 también alude a otra de las cuestiones que tiene que ser tenida, otro de los parámetros, no cuestiones sino parámetros, que tiene que tener en cuenta el juzgador, y dice: no debe exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque medie autorización administrativa para aquellas. Bueno, antes de avanzar con eso un poquito, les quiero decir que el artículo nos habla de una pauta que tiene que ver con el uso regular de la propiedad. Ese uso regular de la propiedad, lo dice un poquito casi al final del artículo, el respeto debido al uso regular de la propiedad, está vinculado esta pauta o está conectada con el artículo 10 del Código Civil y Comercial, figura que ya vimos que se vincula con el abuso del derecho, ¿sí? Y hay otras pautas que el juzgador va a tener en cuenta para poder determinar cuándo estas actividades exceden la normal tolerancia. Una de esas pautas es lo que se conoce como prioridad en el uso. Y a veces estas son las preguntas que les hacen. Porque ustedes dicen, bueno, las pautas que va a tener en cuenta el legislador es la prioridad en el uso. Y le preguntan, ¿qué es la prioridad en el uso? Y ahí a veces se les hace una especie de laguna, como cuando les preguntan qué es el orden público o esas cuestiones que parecen sencillas y a veces se complejizan en el marco de un examen. La prioridad en el uso ha sido definida por un autor que se llama Messineo como es la consolidación de un estado de hecho previo. Es un uso previo, prioridad en el uso. ¿Qué significa prioridad en el uso? Y bueno, que si yo, por ejemplo, adquirí un inmueble vecino a una escuela y la escuela esa está emplazada en la ciudad desde tiempo inmemorial, ¿sí? Es una escuela tradicional, esa escuela tiene prioridad y además el concepto de prioridad en el uso, en este caso, está relacionado con otra pauta que pide el 1973, que es las exigencias de la producción. Sin embargo, podría ocurrir, ¿por qué las exigencias de la producción? Bueno, es un concepto amplio,
pero podría haber, acá no estamos hablando de producción en términos económicos, sino que esta escuela tiene implicancias no económicas, podría ser una escuela privada que da trabajo o también pública que da trabajo a un montón de maestros que cobran sus sueldos de la enseñanza que prestan en ese establecimiento, pero también, además de este tipo de implicancias de tipo económicos o sociales, también la escuela como institución tiene una repercusión vinculada con la actividad educativa, que hace al interés general, ¿sí? De modo que en el ejemplo que les puse, esa prioridad, la existencia de esa escuela, estaría vinculada también con el interés general. Ahora, que es la existencia de ese establecimiento educativo y que yo no puedo desconocer cuando compré el inmueble que ahí había una escuela y es lógico que al momento de que haya recreos, los gritos de los chicos en el recreo pudieran ocasionarme molestias. Yo no puedo alegar ahora. A veces profe, y en el caso que sea al revés, porque por ejemplo, acá donde vivo yo se construyó y después se hizo una iglesia enfrente. Se construyó... la propiedad se construyó acá, donde vivo, y en mi caso tengo, después de muchos años, se hizo una iglesia enfrente. Bueno, lo que pasa es que... iglesia con un montón de cosas más, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay que ver, sí, seguramente la libertad de cultos trae el respeto a la que cada cual pueda profesar su culto y hay un interés social en que esa iglesia funcione. Ahora bien, eso no significa, o que la escuela funcione, eso no significa que las actividades que se desenvuelven en el marco de esa iglesia o de esa escuela puedan ser morigeradas en tanto y en cuanto no perturben a los vecinos que preexistían o a los que pudieran venir también. ¿Sí? Son cuestiones que tienen que ver con la vecindad, pero la prioridad del uso es decir, bueno, yo ya sabía que existía. O puede ocurrir, que no fuese una escuela, puede ocurrir, y ustedes saben que hay zonas en donde hay envasadoras de pescado que quedaron emplazadas en una época en la zona, por ejemplo, de La Perla, que hoy ya en muchos casos están trasladados y que había viviendas linderas y que eran preexistentes, que respondían a un diseño urbanístico de otra época de Mar del Plata. Entonces, bueno, yo no podría decir los olores de esas fábricas de pescado, de harina de pescado, me molestan porque yo ya lo sabía. Entonces, bueno, hay que ver, por eso acá el parámetro y las circunstancias del caso son muy particulares y las circunstancias del caso tienen que ver con cuestiones de hecho. Es decir, cada caso tiene una circunstancia específica que el juez va a ponderar. ¿Sí? Acá es importante que tengan en cuenta la última, bueno, ¿qué es lo que puede hacer el juez? ¿Sí? Bueno, los jueces pueden disponer la remoción de la causa de la molestia, es decir, si es que puede hacerlo, disponer la causa de la remoción, o su cesación, y, conjuntamente, la indemnización de los daños. ¿Sí? Para disponer el cese de la admisión, el juez debe ponderar especialmente el respeto al debido uso regular de la propiedad, la prioridad del uso, el interés general y las exigencias de la producción. Son todos parámetros que el legislador le da al juez para que pondere según las circunstancias del caso, y esta cuestión sí queda subordinada a una cuestión de hecho. ¿Qué pasa si hay autorización administrativa o hay autorización para poder emplazar la iglesia, para poder emplazar la escuela o para poder emplazar la fábrica? Bueno, si hay autorización administrativa, no es óbice para ello, como lo dice el primer párrafo de la norma, que les dice, teniendo en cuenta las condiciones, aunque medie autorización administrativa para funcionar. Porque la antijuridicidad no desaparece o no se mitiga por la existencia de la autorización administrativa. Como dice Borda, la autoridad administrativa cuando concede
la autorización o el permiso para funcionar o lo que se conoce como la habilitación, tiene en cuenta determinados requisitos y lo que hace, en todo caso, el Estado es verificar si se cumplen esas condiciones generales que prevén las leyes o los reglamentos. Pero no puede anticiparse o a priori conocer las molestias que con ulterioridad puedan ocasionarse a los vecinos. De modo que no podré escudarme o no podré anteponer esa autorización administrativa para funcionar para evadirme de la responsabilidad que implica el exceso de mi derecho o del ejercicio de mi derecho, vulnerando y excediendo la normal tolerancia que tiene que tener el vecino. La autorización administrativa se concede en un momento verificados ciertos presupuestos. Y esto tiene que ver con el derecho vivo, tiene que ver con la dinámica. A modo de síntesis de lo dicho hasta ahora, en relación a esta norma, vamos a aclarar que las inmisiones inmateriales del artículo 1974 son causadas por el hombre o la mujer, el hombre en sentido de género, ¿sí? No quedan contempladas dentro de las inmisiones las que son causadas por fenómenos naturales. Siempre el acto inmisivo tiene que ver, como dice la norma, por la actividad o el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos, ¿sí? El derecho no protege el uso anormal de las cosas y que generan una incomodidad intolerable o, como dice la norma, que exceden la normal tolerancia. La inmisión debe provenir siempre del inmueble vecino, del próximo, del contiguo, ¿sí? Eso es lo que genera lo que en latín se conoce como inmisio, es esa injerencia, ¿sí? Debe haber cierta reiteración inmisiva, o sea, tiene que ser un acto generalmente repetitivo, porque no puede ser, como vimos en el ejemplo de un festejo, de un acontecimiento familiar, como puede ser un cumpleaños, que eso estaría dentro de lo que es la normal tolerancia o la molestia al cual otro debe acceder. Y no quedan comprendidos ni las inmisiones materiales en la norma, ni lo que Kipper, ahí ustedes van a ver en el texto, denomina como inmisiones ideales. Las inmisiones ideales son cuando, por ejemplo, el vecino próximo coloca algún objeto de mal gusto o, no me acuerdo, uso una expresión horrible, creo que dice Kipper, algún objeto de mal gusto en su finca. Esas inmisiones ideales no estarían comprendidas, sino que la norma se refiere a los agentes inmisivos enunciados en ella, en la norma, o a inmisiones similares. Bueno, y en cuanto al vecino, no necesariamente tiene que ser contiguo, sino que también puede ser próximo, puede ser la actividad de alguna, por ejemplo, alguna fábrica o alguna actividad industrial que incluso pueda dar lugar al artículo 14, que se vincula con los derechos de incidencia colectiva. En cuanto a quienes pueden demandar o ser demandados, tanto los titulares del derecho real de dominio, tanto por el 1932 y el 1933, el poseedor y el tenedor. Pueden exigir el respeto a los límites y el respeto a los límites por inmisiones. Tanto por el 1932 y el 1933, léanlos ustedes expresamente, que en la parte final del artículo habla del poder que tienen. Tanto habla de efectos de la posesión, ¿no? Estamos ahí. Tanto el poseedor como el tenedor, el derecho que tienen a poder exigir el cumplimiento de los límites, ¿sí? También les quiero decir que para el cumplimiento, para que se cumpla la orden del cese ordenado por el juez, por el juzgador,
o la adecuación, que en su caso fuere pertinente, es posible que se apliquen lo que se conocen como astraintes. Son aquellas sanciones combinatorias de carácter pecuniario que el juez puede aplicar ante esa actitud recalcitrante del sujeto en cumplir su orden o el cese de las molestias. Se pueden aplicar astraintes. Bueno, hasta acá, grandes rasgos, no las quiero ya agotar más. Vieron que es mucho lo que tienen que ver. Ayúdense con ejemplos. Si dudan, me preguntan. Yo pongo como límite el sábado, porque para que no me lleguen todas las preguntas el domingo a la noche. Pero si alguna tuviera alguna cuestión y alguna necesidad, alguna pregunta que se desesperan, escríbanme hasta el lunes. Pero bueno, en general pongo un tope. No quisiera que nadie se quede con una duda. Sabemos que las dudas son muchas, el contenido es mucho de la materia, pero sepan que de este lado siempre estamos y siempre estoy en lo personal, porque ese es el rol que tenemos, de acompañarlos en este proceso. Así que bueno, les agradezco mucho haber estado en esta clase, que sé que muchos están comprometidos con otras materias, y les deseo lo mejor, y cualquier cosa me preguntan, mandame el mail. ¿Cómo es tu nombre? ¿Yatmi? ¿O es un sobrenombre? No, en realidad era así, pero hubo un problema entre la partida y el documento. Así que el documento dice una cosa y la partida dice otra, así que bueno. ¿Pero este es tu nombre o tu apellido? ¿Tu nombre? No, sería mi nombre. En la partida de nacimiento figura así, pero cuando hicieron en su momento el documento no lo permitieron. Y bueno, tendrás que rectificar. Así que tengo todo con Yami. Claro, pero claro. quedó, este quedó. Quedó original. Bueno, chicas y caballeros. Ya le mandé igualmente el mail. Bueno. Así ahora ya. te contesto. Ahora sí, te cuando contesto. pueda. Bueno. Muchas gracias, y mucha suerte. Estaremos del otro lado, pero bueno, sepan que eso es circunstancial. Traten de estudiar, de no dejar temas que les queden ahí esos claros, que no saben qué decir, y propongan un tema que les guste, que los motive, que sea corto, como para romper el hielo. María Laura? Sí. Bueno, vamos con todo y les mando un abrazo. ¿Sí? Gracias, profe. Adiós, hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego.